¿Crees que tu baño es demasiado pequeño? Tal vez el problema no sean los metros cuadrados. Puede que el verdadero error esté en las decisiones de diseño que se tomaron desde el principio. Y eso explica por qué existen baños de apenas 3 metros cuadrados que se sienten amplios y cómodos, mientras otros, con el doble de espacio, resultan incómodos y agobiantes. La buena noticia es que no necesitas derribar paredes ni gastar una fortuna para cambiar esa sensación. Hoy descubrirás 5 errores que hacen que un baño pequeño parezca aún más pequeño, y las soluciones que debes utilizar para aprovechar cada centímetro. Pero quédate hasta el final, porque el último consejo es el que más transforma un baño, y es el que casi nadie tiene en cuenta. Error número 1. La puerta que se roba el baño. Comencemos con el error más común. La puerta. Parece un detalle sin importancia. Pero abre la puerta de tu baño y observa qué ocurre. ¿Golpea el inodoro? ¿Choca con el lavabo? ¿Te obliga a entrar de lado? Entonces ya perdiste parte del espacio antes de comenzar. Cada puerta abatible necesita un área libre para abrirse. Y en un baño pequeño, ese espacio vale oro. Por eso, en muchos proyectos modernos, se utilizan las puertas correderas. Al deslizarse sobre el muro o dentro de él, liberan toda la superficie que antes ocupaba el giro de la hoja. Y si cambiar la puerta no es posible, hay otro elemento que también puede hacer que el baño se sienta más amplio. La mampara. Las mamparas con perfiles gruesos o vidrios esmerilados dividen visualmente el ambiente. En cambio, un vidrio transparente prácticamente desaparece. Tu vista llega hasta la pared del fondo. Y el cerebro interpreta que el espacio continúa. Puede parecer un pequeño detalle, pero cambia completamente la percepción del baño. Error número 2. Sanitarios demasiado grandes. Ahora hablemos de algo que pocas personas comparan antes de comprar. El tamaño del inodoro. Muchos modelos sobresalen más de 70 centímetros desde la pared. Otros apenas llegan a 55 o 60 centímetros. ¿10 centímetros de diferencia? Parece poco. Pero en un baño pequeño, es la diferencia entre pasar cómodamente o tener que girar el cuerpo cada vez que entras. Aquí aparecen 2 excelentes soluciones. Los inodoros compactos y los inodoros suspendidos. Al ocultar el depósito dentro del muro, el sanitario ocupa menos profundidad y además deja el suelo completamente libre. Ese espacio visible debajo del inodoro genera una sensación inmediata de amplitud. No solo parece más ligero, también facilita muchísimo la limpieza. En arquitectura, muchas veces ganar espacio no significa ampliar una habitación. Significa elegir mejor cada elemento que colocas dentro de ella. Error número 3. Cortar el suelo en 2. Ahora mira el piso de muchos baños. Dentro de la ducha hay un revestimiento. Fuera de la ducha, otro distinto. Incluso cambia el tamaño de las piezas. ¿El resultado? El suelo queda dividido en varias zonas. Y el cerebro interpreta que el espacio termina una y otra vez. Por eso la arquitectura busca exactamente lo contrario. Continuidad. Utilizar el mismo pavimento en todo el baño hace que el espacio se lea como una única superficie. Si además eliges formatos grandes, habrá menos juntas, menos líneas y menos interrupciones visuales. El baño no aumenta de tamaño, pero sí cambia completamente la forma en que lo percibes. Y ese es uno de los principios más importantes del diseño de interiores. Error número 4. Muebles que pesan visualmente. Ahora observa el mueble de lavabo. ¿Llega hasta el suelo? Si la respuesta es sí, está haciendo que el baño parezca más pequeño. Cuando un mueble toca el piso, bloquea la continuidad visual. El espacio parece más pesado, más lleno, más cerrado. Por eso los muebles suspendidos son una de las mejores decisiones para baños pequeños. Al dejar visible el suelo por debajo, el ambiente respira. Se siente más ligero, más moderno. Y además aparece un beneficio adicional. La limpieza resulta mucho más sencilla. Otro recurso muy utilizado son los nichos empotrados dentro del muro de la ducha. En lugar de colocar repisas que sobresalen, el almacenamiento queda integrado en la pared. Nada invade el espacio. Todo permanece ordenado. Y el diseño gana elegancia. Error número 5. Iluminar solo el centro del baño. Este probablemente sea el error más olvidado. La iluminación. Muchas personas colocan una única lámpara en el centro del techo. Y creen que eso es suficiente. Pero ocurre exactamente lo contrario. Las esquinas quedan oscuras. Las sombras aumentan. Y el baño parece más pequeño.
La solución consiste en distribuir la luz. Una iluminación alrededor del espejo elimina sombras en el rostro. Una luz indirecta debajo del mueble suspendido aporta profundidad. Y una iluminación dentro del nicho de la ducha añade una sensación de lujo que normalmente asociamos con hoteles de alta gama. No hace falta colocar más potencia. Hace falta colocar mejor la luz. Porque la luz no solo sirve para iluminar. También construye la percepción del espacio. Después de ver estos 5 errores, quizá te hayas dado cuenta de algo. Un baño pequeño no tiene por qué sentirse pequeño. Muchas veces el problema nunca fueron los metros cuadrados. Fue la forma en que se diseñó. Una puerta mal ubicada. Un sanitario demasiado grande. Un piso dividido. Un mueble pesado. O una iluminación mal resuelta. Cada una parece una decisión pequeña. Pero juntas cambian completamente la experiencia de usar ese baño todos los días. Los mejores diseños no son los que tienen más espacio. Son los que aprovechan inteligentemente el que ya existe. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si entraras en tu baño en este momento, ¿cuál de estos 5 errores descubrirías primero? Déjamelo en los comentarios. Y si estás pensando en remodelar o construir un baño nuevo, guarda este video. Porque corregir estos errores cuando el baño ya está terminado puede ser costoso. Pero evitarlos desde el diseño no cuesta prácticamente nada. Nos vemos en el próximo video.